Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero que conversemos esta tarde sobre cosas que no son muy comunes a todos en medio de las situaciones. Estamos en un mundo de tal manera, tan moderno, tan compulsionado, ya se habla de inteligencia artificial, ya las cosas son muy distintas a lo que nos tocó vivir épocas pasadas, ¿verdad? En este momento las cosas se deben en su gran mayoría a campañas publicitarias que se ejercen en el mundo tratando de captar la atención de tanta gente. Se basan en las costumbres y tradiciones de los pueblos, de acuerdo a cómo se vayan dando su manera de ser. Tiene mucho que ver con los sucesos de impacto que en el momento se estén dando. En este momento en el país estamos un poco, muy preocupados por cosas que están sucediendo y nos mantienen quizás pendientes de los sucesos y las cuestiones de una forma como se da otra. Se lanzan eslogan, campañas publicitarias para tratar de captar la atención de tanta gente, porque se persigue un propósito que es el dominio de las masas, el dominio de las personas, ¿verdad? No permite que el hombre piense, sino que en su gran mayoría todo está hecho. En épocas anteriores había que analizarlo, había que hacer una cantidad de esfuerzos para concretar las ideas. Hoy todo está hecho, basta con meterse en una aplicación de un celular o una computadora y usted consigue lo que está buscando allí. Se busca sujetar las mentes. Se procura distraer la mente y la opinión de las personas. Eso se manifiesta de muchas maneras. Y tiene que ver mucho en lo que hablamos, en lo que decimos. Eso nos lleva a que en ocasiones expresamos nuestras opiniones abiertamente, las decimos de una forma u otra. Hoy en nuestro país, no sé cómo será en otras partes, existe una ley de incitación al odio que se maneja de una manera muy detallada lo que usted está diciendo, lo que usted piensa en medio de tantas cosas. Y eso vale la pena que lo analicemos. Bueno, yo quiero en esta hora, en esta tarde que estamos hablando aquí usted y yo, en que hagamos un análisis de tantas cosas, porque la Biblia me dice, cuando nosotros nos colocamos a hablar y opinamos y decimos lo que nos parece y decimos hasta barbaridades. Yo soy de la región de los llanos. En el llano se dice de una manera muy tajante. Hay gente que habla hasta por la tapa de la barriga, por decir de una forma, y perdóname que sea tan grotesco con esto. Hay gente que dice cosas que no les importa, producto de todo esto que les he dicho yo anteriormente. Mis hermanos, es importante que sepamos que el hablar, el decir todas esas cosas nos hace personas que deberíamos tener mucho cuidado con relación a eso. Es más, el pueblo judío, estando en el desierto, su pecado más grande fue la murmuración. Murmuraban contra Moisés, contra uno, contra otro, y aquello a Dios le causó profundo enojo en medio de tantas cosas. Por eso el libro de Proverbios, el capítulo 23, el capítulo 21, versículo 23, mire cómo dice, preste mucha atención. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Allí vemos algo que es interesante, ¿verdad? Que vale la pena que lo analicemos profundamente. ¿Cuántas cosas estamos diciendo? Muchas veces sin razón estamos opinando de una manera tan alegre en medio de situaciones que no vienen al caso. La Biblia me habla. Es más, hay un pasaje en Santiago que habla sobre el poder de la lengua, lo que podemos nosotros hacer producto de nuestras opiniones, que muchas veces se logra crear conflictos de tal manera que matan a una persona por lo que se dice. Tenga cuidado con lo que dice. Por eso en esta hora yo quiero darte esta reflexión con el siguiente nombre: advertencia. Hay cosas de las cuales la Biblia nos advierte. La Biblia, como la palabra de Dios, nos tiene a nosotros en una condición en que tenemos que empezar a analizar profundamente muchas de las cosas que estamos diciendo y estamos viendo, ¿verdad? Por eso te digo con muchas énfasis en esta hora: guarda tu boca, como dice el libro de Proverbios. El Señor mismo dijo en el libro de Mateo, el capítulo 12 y el versículo 36, que es importante, y si usted quiere lo anota ahí en su casa, versículo 36 de Mateo 12, miren cómo está acá. Mateo capítulo 12, versículo 36. Aquí está. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es interesante que hay algo abierto que está anotando todo cuanto decimos. Hay gente que se levanta, dice cualquier cantidad de cosas, blasfema a Dios con dichos y con hechos, pensando que eso se lo lleva el viento. Las palabras no se le lleva el viento. Las palabras quedan allí por las cuales hemos de dar cuenta.
Mis hermanos, lo que sale de nuestra boca es importante. Mis amigos que me oyes ahora, es bueno que te refrenes en medio de tantas cosas. Hay gente que no logra tener control y habla hasta que ya no puede. Lo que no lo saben y lo que saben también lo dicen de una manera tan abierta que luego se ven en conflictos. Tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestra boca. Es bueno que usted lo vea de esa manera. Es importante que nosotros analicemos desde este punto de vista. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que decimos. Hay gente que ya empezando cualquier cosa con lo que dice está declarando su derrota. Usted dice, por ejemplo, no podré tal cosa y no lo va a poder hacer. Porque ya usted mentalmente se ha bloqueado, se ha colocado de una forma en la cual no tiene ni siquiera el ímpetu, el esfuerzo por salir adelante. Usted mismo se condena con lo que está expresando. Tenga cuidado. En medio de tantas cosas, madre que me escuchas, padre que me escuchas, a veces censuramos a nuestros hijos y le decimos, tú eres un loco, tú no sirves, vas a ser como tú. Si son mujeres que están enamoradas con un hombre porque las dejó, vas a ser como tu padre y esto. Y comienzan a lanzar maldición en la vida de otra gente. Tenga cuidado con lo que dice, ¿verdad? Porque es importante que yo me condeno a mí mismo cuando estoy hablando de esas cosas. Las cosas cada vez están peor, decimos nosotros, sí. Miren, yo aprendí de una vez de un predicador que dijo, Colombia comenzó a cambiar cuando los colombianos comenzaron a hablar mejor de su país. Antes todo el mundo opinaba de la peor manera. Y era esto y era aquello, hasta que se dieron cuenta que estaban trayendo maldiciones a su país. Hoy han cambiado las cosas, la gente ha empezado a decir cosas diferentes. Nosotros tenemos la virtud y la posibilidad de hablar bien de nuestra familia, hablar bien de nuestro país. A lo mejor usted no estará de acuerdo con los regímenes de gobierno, como que eso es cosa suya. Pero cuídese de decir las cosas que no sean las que sean más apropiadas en medio de todas las cosas. Cuídese, por favor, de lo que dice, porque eso puede cambiar en forma negativa de hablar lo que nosotros estamos pensando. Hay gente que nunca va a ver la salida por ninguna parte, sino que siempre verá una derrota en medio de todo. Miren, como dice la palabra, es bueno que usted lo vaya aprendiendo. La palabra, la Biblia es nuestra norma de fe. En lo económico, que muchas es la parte más importante, todo es tan difícil que esto, que lo otro, sí. Y sé de gente que ni siquiera tiene para comer, así es la cosa. Sin embargo, el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 10-19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa de Dios. Me lo ha dicho, está en su palabra y yo me agarro de él. Como cuando un niño le dice a su padre, tú me dijiste que si haría tal cosa me darías un helado, me darías esto, y le va a reclamar en base a esa palabra. Yo le estoy diciendo al Señor, Señor, tú vas a guardarme, tú vas a proveer para mí en los momentos difíciles. Lo que le estoy diciendo no es retórica, lo he vivido. Dios ha provisto en medio de tantas cosas. Hemos tenido momentos en los cuales emprendimos a hacer cosas que no teníamos los recursos, pero Dios fue proveyendo en medio de todo. Los cristianos no creemos ni en la suerte, ni en la casualidad, ni en el destino. Son aspectos que no tomamos en cuenta. Nosotros creemos en un propósito y en un plan de Dios. Es importante que usted lo vea así, ¿verdad? Que usted comience a creer en los milagros. Usted mira, milagros en esta época. Sí, la Biblia me habla de milagros que pudiéramos nosotros verlos de una manera personal. Miren, mis hermanos, nunca diga no puedo. No puedo. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allá hay una enseñanza que es válida, que nosotros comencemos a tener esa confianza plena en un Dios, porque no me hace cristiano, no me hace la mejor persona, que no fume, no beba, no baila. Lo que me hace una actitud distinta es cuando comienzo a buscar a Dios en medio de todas las cosas. Si me voy a la palabra, al libro de 2 de Timoteo, el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 1, el versículo 7, en lo que tiene que ver cuando usted dice, fíjense como hasta que el capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos ser cobardes en medio de todas las cosas. Tenemos que tener el valor para enfrentar las luchas del enemigo, como el diablo nos va a atacar y no tendremos temor, porque estamos agarrados del Señor. Esta es la promesa. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Estamos llamados a tener un espíritu de dominio propio, de saber confrontar las cosas. De no ser así, yo te recomiendo que comiences a buscar a Dios en medio de todas las cosas, y el Señor traerá esas respuestas a tu vida. Si me voy también al libro de Romanos, que también es valioso,
que sepamos esta enseñanza. En el capítulo 12, el versículo 3, a veces usted dice que yo no tengo fe porque si viera como fulano, como aquel, y comenzamos a compararnos con otros. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado una medida de fe. Comience a hacer ejercicios de fe. Comience a creerle en el Señor. No comience diciendo voy a orar por este muerto para que se levante. Comience a ver pequeños milagros y va a comenzar a ver su fe crecer y cómo Dios va a usarle de una manera poderosa. Entonces, no diga cosas que no son las que la palabra de Dios me enseña. Si me voy al libro de Salmos, el capítulo 27, el versículo 1, también voy a conseguir una expresión que es muy bonita, que cuando me habla de mi debilidad, cuando me habla de que no tengo esa fortaleza que Dios quisiera que tenga, ¿verdad? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Fíjense todo lo que la palabra de Dios me está enseñando y que nosotros podemos empezar a ver a Dios en medio de todas las cosas como algo bien interesante. Mis hermanos, no hablen más de derrota. Segunda de Corintios, el capítulo 2, el versículo 14, me lleva a que nosotros comencemos a creer en un Dios maravilloso, en un Dios que nos ama y que tiene para nosotros las mejores cosas. Entonces les advierto a través de la palabra que usted comience a ver cómo Dios puede hacer las cosas maravillosas en usted. Segunda de Corintios capítulo 2, el versículo 14, miren cómo dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su compromiso. Dios nos ha llevado para tener aquel triunfo que para otros a lo mejor lo entiende como una derrota pensando que no hay mérito, pues Dios tiene inmenso propósito en medio de todo eso y yo quiero que tú lo aprendas. Si me voy al libro de Isaías, el capítulo 53, uno de los profetas que expresó mayores cosas en la palabra para que nosotros aprendiéramos hoy, el versículo 5, mire cómo me dice aquí que nosotros pudiéramos tomarlo como una enseñanza de nuestras vidas, ¿verdad? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Estoy hablando con relación a las enfermedades. Hay situaciones que quizás no nos permiten verlo de otra manera, pero Dios en medio de todas las cosas, Jesús tomó en su cuerpo las enfermedades de cada uno de nosotros. Mateo capítulo 8, versículo 17, es importante que usted lo vea de esa manera. Miren cómo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dígale, Señor, este es mi momento más difícil. Estoy pasando por momentos muy duros y espero que tú tomes esta enfermedad que me ha estado abatiendo, que me ha estado creando los conflictos más grandes del mundo. Por otra parte, cuando hablamos de frustración, cuando hablamos de depresión, también nos lleva a pensar en un Dios maravilloso. Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 7 me dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay una de las cosas que son de los últimos males que se está dando en la sociedad, ataques de pánico, tantas cosas, sí, en medio de todo. Con esto que les decía al inicio, que se hacen campañas que te pueden exacerbar, que pueden hasta manipularte, como también se hacen campañas para llevarte a un estado de frustración y de angustia, un psicoterror, por llamarlo de alguna manera. Ponle eso a Dios y le dice, Señor, como dice aquí el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros y dará para nosotros una bendición cada vez mayor. Y el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 1, me lleva a tener una esperanza más grande. La palabra de Dios me dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero me dice también la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay condenación para aquel que no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero el libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 1, es importante que usted lo tenga como algo bien valioso para usted. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El diablo nos va a querer condenar todos los días. El diablo va a querer hacer de nuestras vidas un desastre. Pero cuando usted comienza a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, como te lo estoy señalando, como espero que usted haya tomado en cuenta toda esta enseñanza, verás la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Dios es maravilloso. No somos cristianos porque no tengamos una situación distinta, sino porque nuestra vida está fundamentada en la palabra y nuestra confianza hará de nosotros una actitud distinta que nos permita conocer a otros para el Señor. Padre, gracias por esta ocasión que tú me has dado de compartir estas palabras con mis hermanos, que no sean de advertencia, que no sean de enseñanza, que podamos entender que tú nos amas y que tienes para nosotros cosas maravillosas. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, dejo esto con ustedes. 0412-726-9831 es mi teléfono. Mándame tu mensaje, mándame tu comentario. O me hablas también a través de mi correo gerdetcarlo@gmail.com. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y será hasta una próxima.